Vamos a abordar hoy un ámbito que por definición es pesado. Creo que llevamos ya unos cuantos webinars diciendo aquello de hoy toca algo bastante pesado, pero esta vez es que no hay manera, no hay excusa para hacerlo, ¿no? Vamos a hablar del Reglamento General de Protección de Datos. Es un poco falacia decir que vamos a hablar de eso, porque lo que vamos a hablar es de cómo podemos dar cobertura dentro del CRM a este tema tan relevante para todas las entidades, que es la protección de los datos personales, ¿no? Nunca le añadimos el concepto de personales, pero sabéis que toda esta legislación va de la mano de datos de personas. Al final, el que quiera tener datos de organización no debería tener mayor problema de registrarla. Y en todo caso, el que tiene información de personas, pero que esa información de personas está asociada al hecho de pertenecer a una organización, tampoco debería tenerlo. Es decir, si tienes los datos de un comercial o tienes los datos de un técnico, incluso datos de no sé quién del ayuntamiento de la diputación de no sé cuántos o de no sé qué empresa, en teoría no estamos tratando de datos personales, sino que estamos tratando de la protección de los datos. Va a ser la de hoy una presentación seguramente más breve que la de otras veces, ¿no? Sabéis que nos alargamos, habitualmente me alargo, nos alargamos una hora en presentación. Esta seguramente va a ser un poquito más reducida. Y el objetivo de hacer esta sesión viene dado por tres elementos, básicamente. Uno, por dar una visión global, ¿no? Porque habíamos hecho hay partes un poco, ¿no?, a trozos en algunos vídeos, ¿no? Y era dar una visión global. Evidentemente, en aquellos ámbitos que ya tienen algún tipo de vídeo específico, no nos vamos a extender, vamos a insinuarlos únicamente. La segunda es por la aparición, hace unos meses, cuando hemos hecho la migración. Las entidades que sois nuevas no habéis vivido la migración, pero las que vivisteis la migración y ya las nuevas, hay una pestañita que apareció allí en el módulo de personas que se llama GDPR, ¿no?, que ahí quedó y había 3 campos y quien quiso ponerlos los puso, quien no los puso, pero había ahí 3 campos de los que ahora hablaremos. Entonces dijimos, vale la pena seguramente hablar de esos 3 campos. Y no solo, como enseguida veremos, porque tienen un componente, dijéramos, de registro de información, sino porque además hay una serie de automatismos que van detrás y que creemos que es interesante que conozcáis. Y el tercero es porque está siendo habitual en los últimos meses, pero bueno, ya quizás un par de años, la petición por parte de entidades de, oye, tengo una auditoría de datos y esa auditoría me piden, oye, ¿con qué herramienta trabajáis? Y le dices Sinergia y, bueno, se les ponen los ojos en blanco y dicen, bueno, ¿y esto qué? ¿No? ¿Y esto cómo te están cuidando los datos? ¿Tienes datos en la nube? Bueno, y esta especie de ansiedad, ¿no?, de tengo los datos en una ubicación, tengo los datos en una aplicación, pues dijimos, bueno, creemos que vale la pena dar esto. Tenemos un documentito en Word que recoge un poco esta información y que si alguna de vosotras quiere disponer de él algún día o cuando nos lo pedís, os hacemos llegar un documentito que simplemente explica esto que vamos a hacer. Muy bien, pues comparto pantalla. Como es habitual, iré alternando una presentación en PowerPoint que me ayude con la guía de la sesión. La iré alternando con, bueno, pues eso, ¿no?, con incursiones en el CRM para que podáis visualizar dónde está esa información de la que hablo. Primera reflexión, muy rápido, casi sobra decirlo, pero al menos que conste en acta. Esto no es una ponencia técnico-legal. En Sinergia no somos expertos en el Reglamento General de Protección de Datos, no somos auditores en este ámbito, no somos consultores en este ámbito y, por lo tanto, no podemos dar por sentado que a partir de lo que presentemos aquí una entidad ya cumple con los requerimientos legales para cubrir la Ley de Protección de Datos, ¿no? Esta mañana he estado un momento en una entidad financiera y había una asesora de esa entidad que estaba atendiendo a un cliente, entiendo, en esas pantallitas portátiles tan maravillosas que tenían, y yo estaba esperando y esta chica tenía el portátil mirando hacia mí. Todo lo que puedas creer de la protección de datos que haya dado tu entidad lo rompía cuando yo estaba pudiendo ver los saldos de aquella persona, los préstamos, las tarjetas y no sé cuántos, porque su pantalla estaba justo de cara hacia el pasillo. Bueno, pues esto, que es un comentario anecdótico, simplemente lo que queremos referir es, no hemos pretendido hacer una ponencia legal sobre qué es la RGPD, ni cómo tenéis que cumplirla, ni cómo no. Para eso ya tenéis desarrollos, procesos internos y ya tenéis quizás, en algunos casos, auditoría, acompañamiento externo. Pero bueno, sí que vamos a hablar de protección de datos sin que eso sea una ponencia técnico-legal. ¿Cómo vamos a abordar el punto de partida? En primer lugar, que somos el paradigma, una organización vinculada al tercer sector, somos paradigma de organización que gestiona información personal extremadamente sensible.
a vosotras, a los que estáis aquí, es a quien menos hay que explicárselo. En Sinergia tenemos instancias con información de violencia de género, de oncología infantil, de exclusión social, de casi todo aquello que se os pueda pasar por la cabeza, que son datos extremadamente sensibles, de salud, etcétera. Bueno, pues lógicamente somos un sector en el que esto es especialmente sensible para nosotros. Para las entidades es evidente que es una cuestión legal, pero también, y nos gusta verlo así desde Sinergia, es una cuestión, dijéramos, ético-moral. Es decir, nos preocupa proteger de la mejor manera la información personal que recogemos, más allá de, evidentemente, el impacto legal que puede tener los incumplimientos. Nos gusta o queremos hacerlo. Para Sinergia es desde el primer momento una cuestión técnica de máxima importancia. Cuando hace 10 años arrancó este proyecto, ya estaba sobre la mesa que los datos deberían estar lo más protegidos posible. Y de hecho es uno de los principales argumentos que habitualmente nos surgen las demos, ¿no? Nos surgen las presentaciones, pero que sobrevuela cualquier presentación a entidad nueva. La mayoría de entidades que se acercan a nuestro proyecto, y sabéis que ya somos más de 130, todas aquellas que se acercan en algún, siempre hay dijéramos, esa referencia implícita a que es que estamos con Excel, es que estamos con datos en un sitio donde no los tengo protegidos, es que no tengo auditoría de datos para saber quién ha hecho determinado cambio, no puedo proteger la entrada, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, bueno, pues para nosotros desde el primer momento era muy, muy importante y para las entidades que os acercáis, para la mayoría de vosotras, es un tema que siempre está ahí, ¿no? y que habitualmente no tenemos bien resuelto. Lo abordamos desde 3 puntos de vista. Una, la arquitectura del proyecto. ¿Dónde están nuestros datos? La segunda es la gestión del acceso a la información. ¿Qué hace Sinergia para facilitar las limitaciones en acceder a la información por parte de los usuarios de la herramienta? Que ya hemos abordado en otras entidades. Evidentemente, cuando hablemos de la arquitectura del proyecto, estaremos refiriendo a aquellas entidades, el 95%, 96% de las que estáis en Sinergia, que, dijéramos, utilizáis el alojamiento que está asociado a nuestra cuota. Hay, creo que son 4 entidades o 5 que tienen un alojamiento propio, que tienen Sinergia dentro de nuestro proyecto, pero alojado en otro proveedor de alojamiento y que, por lo tanto, bueno, pues no podemos hablar por ellos, ¿no? Pero sí que para gran mayoría de las entidades. Y el tercer elemento es la funcionalidad de registro de permisos que está disponible en Sinergia CRM, aquella pestaña GDPR de la que os hablaba antes y que creo que vale la pena que revisemos. Muy bien. Arquitectura del proyecto. Ya os digo que esta vez voy a ir pasando mucho PowerPoint, ¿no? Pero un poco más de PowerPoint porque no hay muchas referencias que no serán directamente del CRM. Arquitectura del proyecto. ¿Dónde están nuestros datos? Sabéis que Sinergia es una aplicación en la nube. Como aplicación en la nube tiene un alojamiento. Nosotros no disponemos de servidores propios. Lo más habitual es trabajar, gestionar con un proveedor de alojamientos, un proveedor web, ¿no? que nos haga el alojamiento en la nube, y nosotros tenemos contratados con la gente de Cedemon. Al final hay unas cuantas entidades, hay miles de entidades que pueden hacer estas cosas, ¿no? Hay unas cuantas de referencia en Europa, en España. Bueno, pues aquí una de las entidades de referencia es Cedemon, que es una empresa que está aquí con sede en Malgrande Mar y que contractualmente, ¿no? Dentro de los acuerdos que tenemos, de los servidores administrados, no sé cuántos que tenemos contratados con ellos, está el dato de, en cualquier caso, se garantiza que todos los datos se albergan en servidores ubicados en la Unión Europea. Esta frase, que dicha así, diríamos, pues nos da un poco más o menos igual, recordad que es condición sine qua non para estar amparados o presionados, ¿no? Pero en todo caso, estar vinculados al Reglamento General de Protección de Datos, porque al final es en el entorno europeo. Con lo cual, vuestros datos no están en Boston, Massachusetts, ni están en un satélite que ha puesto en órbita Amazon para que así ahorrarnos no sé cuántos, ni en un buque en aguas no territoriales para no pagar impuestos en no sé qué. Están en un entorno en el que tenemos garantizado, en lo que los datos se albergan en servidores ubicados en la Unión Europea. Muchas de vosotras habréis tenido históricamente reflexiones en la casa sobre Facebook y sobre dónde almaceno mis datos con este servidor y si dónde están los datos de MailChimp y dónde están los datos de... ¿no? Y es una reflexión que toda entidad se tiene que hacer. Bueno, nosotros los datos asociados a vuestras instancias están en Cedemon y explícitamente así. Cabe la posibilidad, como os pone por aquí, que podéis gestionar de forma autónoma el alojamiento. En cualquier caso, nosotros tenemos que tener acceso y, por tanto, accedemos igual a vuestras instancias. Si estáis fuera, pero ya os digo, son poquísimas entidades dentro del conjunto de entidades. Todas las comunicaciones con las instancias de Sinergia se realizan mediante protocolo HTTPS. La diferencia es la S. Al final, la información que circula entre los servidores y los navegadores está encriptada.
¿no? Es muchísimo más difícil, no hay nada imposible en el mundo, es muchísimo más difícil que esa información pues, pueda ser interceptada, visualizada, robada o gestionada por algún otro que no seáis vosotras mismas, que no seáis las entidades. Cada entidad tenéis vuestra propia instancia y base de datos. Esta es una pregunta que nos hacen entidades, sobre todo las entidades que entran, que se incorporan un poco con la boca pequeña, ¿no? Parece que no es por molestar, pero no estaré compartiendo mis datos con nadie. No estamos compartiendo los datos con nadie. Estamos compartiendo un servidor, pero cada uno tiene su propia base de datos, su propia instancia. No hay una única base de datos donde si filtro por la variable M está Menudos Corazones y si filtro por la variable F está la Fundación Catalana de Síndrome de Down. No. Cada entidad tiene su instancia y tiene su propia base de datos, lo cual nos permite tenerla absolutamente aislada y trabajar con ella de forma aislada, independiente y, por lo tanto, vigilar la información o poder gestionar la información de la forma más autónoma posible. Sabéis incluso que cuando una entidad abandona Sinergia, le hacemos una copia, puede llevarse una copia de su base de datos, incluso entidades que nos lo habéis pedido, os estamos dando acceso a la base de datos para elementos vinculados a consulta en la web o alguna API o lo que fuera. ¿Bien? Y después copias de seguridad, uno de los elementos que exige la gestión, la protección de los datos personales es disponer de copias de seguridad que se puedan recuperar. Nosotros almacenamos 14 días, 2 semanas de copias diarias de seguridad de todas las instancias, lo cual hace que ante cualquier necesidad de recuperar la información nos podemos ir a recuperar pues estos días, ¿no? Ha ocurrido alguna vez que, oye, hemos metido la pata, resulta que hicimos algo en la instancia, pero tenemos que recuperarla del otro día. Bueno, cualquier elemento de estos. Incluso estamos ahora trabajando internamente en la eliminación de los datos. Sepáis, posiblemente sí, pero bueno, es igual. En caso de que no lo sepáis, cuando tú borras información dentro del CRM, cuando tú le das un eliminar registro, en realidad no se elimina inmediatamente de la base de datos. Hay un campito un campo deleted donde cuando ponía 0 pone 1 y desaparece de allí esa información. Bueno, esa información sigue en base de datos. Nosotros tenemos unos protocolos de purgado, de prune, que lo que hacen es eliminar, porque evidentemente el dato sigue estando y sigue siendo recuperable y no queremos que sea así, porque la entidad ha decidido que no, además de almacenar de manera absurda información no útil. Bueno, pues estamos ahora revisando los protocolos de si se tienen que eliminar a los 30 días, a los 60, a los 90, pero que los datos en algún momento se eliminan del todo, ¿vale? Esta reflexión, por si alguien no lo tenía en mente, algunas sí. Normalmente he visto un par de cabezas que han hecho así, entiendo que son las que han tenido que tirar de recuperarme datos eliminados, ¿no? Bien, ya. Podía imaginarme yo que iba la cosa por ahí. Pero bueno, la idea es que hacemos copias de seguridad, que las instancias son independientes de cada una de vosotras, que la información viaja encriptada y que tenemos almacenados los datos en un lugar donde nos atañen los derechos y deberes de estar dentro de la Unión Europea en cuanto a su legislación de protección de datos. ¿Sí? Insisto que si vais teniendo preguntas, como no podemos pararlas por ahí, bueno, pues ahí en el chat podéis ir añadiendo alguna cuestión más. Gestión del acceso a la información. En esta le vamos a dedicar relativamente poco tiempo porque es de aquellos ámbitos en los que ya hay un vídeo, ¿no? Ya hay vídeos sobre roles, grupos de seguridad, etcétera, pero no está de más recordarlo. ¿Por qué? Porque es el elemento clave, es uno de los elementos claves de la protección de la información que tenéis las entidades en vuestra mano. Es este, ¿no? El tema del alojamiento, el tema de las copias, el tema tal, pues es un servicio que gustosamente os damos desde Sinergia y gracias a vuestras aportaciones, pero a partir de aquí estamos nosotros haciendo pues la reflexión que podéis hacer como entidad es a quién debo dejar acceder, van a acceder voluntarios, quién puede tocar datos, quién no puede tocar. Recordar que todo eso tiene que ver con el acceso al software, contraseñas, roles, grupos de seguridad. Contraseñas, evidentemente, el primer elemento que es clave en el uso de Sinergia es que todo el mundo entra al CRM con su usuario y contraseña. Recordad que nunca está mal decirlo, no hay límite en el número de usuarios y usuarias del CRM. No hay límite. No me sirve que Viviana le diga a Silvia, oye, te dejo mi usuario y contraseña aquí en un post-it arriba a la derecha de la pantalla, porque Silvia puede tener su usuario. Porque le podéis dar un usuario a voluntarios y voluntarias, porque le podéis dar un usuario a usuarios, ¿no? A usuarios y usuarias, porque le podéis dar usuario a la junta directiva, porque le podéis dar usuario a un profesional externo, a quien sea, le podéis dar usuarios, no hay límites. Recordemos, pues, que no hay límite, tú entras con tu usuario y tu contraseña, significa que los registros quedan asignados, que la auditoría sé quién cambió, quién no cambió, etc. Siguiente elemento, la gestión de acceso vía roles. Aquí ya hemos comentado que vamos a dedicarle muy poquito tiempo a este ámbito porque es un ámbito conocido y trabajado. Podéis definir dentro de
dentro del CRM diferentes roles y yo puedo decir, oye, rol de técnicos de proyecto, no le quiero dejar acceder a ninguno de los módulos, están todos deshabilitados, tengo todos los módulos, pues el conjunto de registros que pongáis aquí estará limitado a, en este caso, deshabilitados, todos los módulos deshabilitados y solo le quiero dejar acceso al de asistencias habilitado, solo puede eliminar si es propietario de aquella asistencia, puede editar cualquier asistencia que esté vinculada a su grupo de seguridad, exportar, importar, ver, no ver. Es la principal herramienta de la que disponéis para limitar el acceso a la información. La más robusta, la más fácil de gestionar, la más dinámica, porque puedes cambiar en cualquier momento, es acumulativa, ¿no? En todo caso, os va a permitir decir, oye, cuando entre la persona A, el usuario A, pues él no va a ver el módulo de campañas porque es que no es la persona de comunicación y además entendemos que no tiene ni por qué verlo. Cuando entre la persona B, Esther sí que va a poder entrar y cambiar todos los temas de compromisos de formas de pago, pagos y remesas, pero va a entrar no sé quién otra persona de su organización que lo va a poder ver, pero no lo va a poder tocar, etcétera, 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 etcétera. Este es el concepto rol. Si nos imaginamos un Excel, y hicimos un vídeo muy didáctico sobre esto, si nos imaginamos un Excel es qué columnas de ese Excel puedo ver o no puedo ver y para las que pueda ver qué puedo hacer dentro de esa columna. Y después están los grupos de seguridad. Los grupos de seguridad lo que nos permiten es definir qué subconjunto de registros puedo ver en cualquier módulo. Si yo entro en el módulo de personas, ¿debo ver las 10.000 personas que tengo en mi CRM? ¿O necesito solo ver las 47 que son personas de Badalona, que es el grupo que yo gestiono? Pues para poder hacer eso podemos hacer grupos de seguridad. Grupos de seguridad, recordáis que pueden ir asociados a ámbitos de proyecto, que pueden ir asociados a ámbito geográfico, cualquier elemento que queráis, dijéramos, que permita una distinción en las filas, en el conjunto de registros que veo de un solo módulo, lo podéis gestionar vía grupos de seguridad. Resumen, si nosotros tenemos personas que entran con un usuario y una contraseña y por lo tanto podemos identificar quién es quien entra y además esa persona la puedo asignar a uno o varios grupos de seguridad y a uno o varios roles, debo ser capaz de restringir el acceso a la información, ergo también a la información personal, al conjunto de registros dentro de la aplicación. Puedo llegar a hacer que un profesional externo únicamente vea el módulo de sesiones que son las que él tiene que impartir o las que tiene que implementar y solo pueda ver a las 15 personas a las que atiende y de esas personas no pueda cambiar ningún dato, simplemente tiene el dato del nombre y el apellido de la persona puesto allí. Bueno, faltaría aquí el añadido de las áreas privadas, ¿vale? Quizás incluso en el PowerPoint lo añadiré. Recordad que el área privada es una capacidad, ¿no? de vía un plugin, entrar dentro del CRM y ahí con la programación adecuada podemos decidir qué ve, qué no ve, qué puede tocar, no tocar cualquier usuario, ¿vale? Evidentemente también si entráis vía API, si hacéis una programación directamente contra la base de datos, ahí ya estará en vuestras manos. Pero en las manos de Sinergia están estos tres elementos que creemos que son clave y que toda entidad tiene que conocer. El 90% de las entidades de Sinergia no utiliza los grupos de seguridad, pero porque no los necesita. Porque el planteamiento es, si yo dejo entrar a la persona A en personas, quiero que pueda verlas todas. No tengo ninguna distinción de este estilo. Si entra en el módulo de pagos, tiene que ver todos los pagos. Los puede eliminar o no, pero no hay unos que sí y otros que no. Suele ser lo más habitual. Por lo tanto, el grupo de seguridad no os vayáis ahora con la sensación de no estoy haciendo bien el trabajo porque no estamos utilizando grupos de seguridad. Una gran mayoría de las entidades del CRM no utiliza los grupos de seguridad porque no los necesitan. Ya está, no tiene más. Los roles casi nos preocupan aquellas entidades que no tienen roles. O sea, casi debería ser un indicador de buen uso del CRM tener roles. Nos parece muy difícil que cualquier persona que entre en el CRM pueda acceder a cualquier módulo con el mismo nivel de, dijéramos, de capacidad de modificar. Pensad que si no te ponen un rol y a ti te dejan entrar en personas, estás perfectamente capacitada para apretar el botoncito aquel de seleccionar todos y borrar todos y cada una de las personas que hay en el CRM. Por lo tanto, el uso de roles nos parece casi una especie de obligación. Este es el segundo punto de vista de cómo nos ayuda Sinergia, está en el proyecto Sinergia TIC, Sinergia CRM, a la protección de los datos de personal. Las primeras, datos personales en un alojamiento Unión Europea, copias de seguridad, etcétera, 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 datos encriptados. Segundo elemento, roles, grupos de seguridad y personas accediendo al CRM con su usuario y su contraseña. Además, lógicamente, de todos los procedimientos que ahora no vamos a detallar, de que las personas pueden, incluso podemos obligar a que se cambien su contraseña periódicamente,
solo pueden crear usuarios las personas que tenéis perfil administrador, no cualquiera puede dar de alta de baja a un usuario, etcétera, etcétera. Es decir, el modelo de gestión de contraseñas, ya explicado en algunos otros entornos, cubre más que suficientemente la mayoría de requerimientos o todos los requerimientos que nos puedan hacer. Muy bien, y vamos al RGPD. El Reglamento General de Protección de Datos, nuestra pestaña pone GDPR, muy british, nos ha salido el nombre de la pestaña, al final no deja de ser el Reglamento General de Protección de Datos, pero en inglés, el General Data Protection Regulation, es el reglamento, el conjunto de normas que rigen la protección de datos personales. Nos dimos 2 años y después de 2 años nos tuvimos que dar 27 millones de prórrogas y de nuevos reglamentos y de nuevos condicionantes sobre el reglamento. No fue fácil porque lo que había sido de sentido común pasó a ser, un conjunto de normas que seguramente no iban tan rápidos como iban el día a día. Es decir, aquellas que tuvierais la suerte de tener que leeros o trabajar con el Reglamento General de Protección de Datos y vierais aquello de las llaves, una llave para cada, ¿no? Tenéis que tener un listado de quién tiene cada llave de cada uno de los armarios, de cada uno de los candados, de donde guardas la información. Entonces era, bueno, perdón, pero es que, y en el mundo online, bueno, pues en España en 2018 ya se implementó, dijéramos, el 6 de diciembre, día festivo en este país, en el boletín lo publicamos en día festivo, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, ¿no? Que fue la traslación a la legislación española del Reglamento General de Protección de Datos. Y ahí abarca un poquito más el ámbito digital, ¿vale? Hay 4 elementos básicos del Reglamento General de Protección de Datos. Recuerdo, ¿no? Que no es una sesión técnico-legal, no, ni lo soy, ni lo somos, ni está redactado así, pero sí hay 4 elementos que teóricamente o deberíamos poder gestionar las entidades respecto a los datos que nos proporcionan las personas, los datos personales, ¿no? Sobre todo y fundamentalmente si son datos sensibles, pero en todo caso se acabó, de hecho, con este nuevo reglamento se acabó aquello del nivel de protección alto, medio y bajo. No, usted tiene datos personales y los tiene que cuidar igual, sea cual sea la importancia que usted le dé. Lógicamente luego es mucho más, ¿no? Seguramente mucho más importante determinado tipo de datos. Consentimiento. Las personas, todas las que estamos aquí, tenemos el derecho a que cuando alguien contacta con nosotros lo haga porque le hemos dado nuestro consentimiento, ¿vale? Os acaba de pasar por la cabeza el último boletín que habéis recibido de ¿y dónde? O la última llamada de teléfono de hola, hablo con el titular. ¿Pero cómo que hablo con el titular? Por Dios. ¿Vale? Bueno, pues hay que tener el consentimiento. Este consentimiento, recordad también que tiene, en nuestro caso, hay una serie de condicionantes a la hora de la comunicación, que es tener una relación contractual. O sea, si tú eres de Orange, Orange te puede llamar y te puede contactar. Luego puedes ponerte tal, pero usted tiene un contrato con ellos y además tiene la obligación legal de enviarte una factura, igual que tú tienes la obligación de enviar, yo qué sé, un certificado, una memoria o un lo que sea. A partir de ahí vamos a hablar dijéramos, de ser coherentes con la voluntad de ¿no? de nuestra base social a la hora de enviarle esto. Habría que llegar al punto de un socio tiene un contrato con nosotros, una persona socia tiene un contrato con nosotros. Bueno, pues en todo caso, tenemos derecho como personas a que se nos trate según el consentimiento que hayamos podido dar. Evidentemente, la capacidad de derecho de oposición. Tenemos que ser capaces de ir de solicitar que no se nos haga llegar más esa comunicación. Este primer elemento del consentimiento lo veremos enseguida con el automatismo que tiene ese bloque GDPR del que os hablaba, pero el derecho a la oposición, recordad que cada una de las campañas de sinergia, cuando tú generas los boletines, generan de forma automática un enlace para decir el no quiero recibir más. ¿Y esto cómo se traslada dentro del CRM? Dentro del CRM se traslada a que cualquiera de los boletines que nosotros podamos tener tiene una lista tiene dentro de sus listas de público objetivo, tienes listas de suscripción, tienes listas de no suscripción y tienes listas luego de exclusión. Con lo cual, lo que hace el CRM es que en el momento en el que tú generas una campaña, te genera las listas de público objetivo correspondientes y aunque yo ponga a Viviana en la lista de suscripción, la lista de público objetivo de suscripción, si Viviana pincha en aquel botón, automáticamente vais a ir a parar a una lista de no suscripción, vas a desaparecer de ahí. Es relevante, pese a que también, insisto, está explicado en algún otro lugar, pero es relevante recordar que cuando te creas una campaña,
En el momento de crear una campaña, nosotros tenemos dos tipos, más allá de las no basadas en email y de las de encuesta, tenemos dos tipos de campaña, los boletines y los email, los campaña. Cuando alguien renuncia y nos da el no quiero recibir más a un boletín, lo que nos está diciendo es no quiero recibir más esta comunicación. O sea, tú puedes tener 7 boletines, uno técnico, uno económico, uno sobre cuidados y otro sobre historias en el mundo vinculadas a nuestra patología, y yo puedo renunciar a 2 de ellos y quedarme solo con el de historias del mundo. En el caso de email, en el caso cuando yo genero un documento como email, que es una campaña de correo, es la renuncia lo que hace es bloquear el correo electrónico para hacer esos envíos. Es decir, estoy diciendo no quiero recibir ni una sola comunicación más. Recomendación ahora que no nos escucha nadie, salvo que tengáis muy claro que vais a poder hacer caso sin ningún tipo de dudas a la petición o la negativa de consentimiento, hacerlo siempre con el formato boletín. Luego el funcionamiento es similar, ¿eh? El funcionamiento a nivel de plantillas, de listas de público, etcétera, etcétera, pero la renuncia no es una renuncia de no suscripción, es una renuncia de exclusión. Es decir, me estoy diciendo no me envíes más. El ejemplo que ponía de Viviana es no le puedes enviar, el correo de Viviana pasa a quedar no como bloqueado para eso. Entonces, bueno, salvo que sea así. Lo digo no tanto por no cumplir la voluntad de nuestras personas socias o nuestra base social. Lo digo fundamentalmente por la renuncia que eso supondría o la dificultad que eso supondría a envíos que sí consideramos que sí debemos hacerle. Usted es socio, yo le tengo que convocar a una asamblea. Entonces, o deja de ser socio o le tendré que convocar a la asamblea si me lo cruzo por la calle. Pero, ¿vale? Entonces, ese recordatorio de boletines. Pero ahí, estos son los elementos que nos permite el derecho de oposición. Cada vez que yo recibo comunicaciones, tengo que ser capaz de pinchar. Luego entraríamos y no toca aquello de que sea tan fácil, ¿no?, darme de alta como darme de baja y cuestiones de estas. Eso ya sería otro cantar y todos habéis visto o sufrido en algún momento el intentar darte de baja de algún boletín. Solicitud de acceso y tratamiento de datos personales. Como personas tenemos derecho a ir a una entidad y decirle, hola, entidad, la que sea, ¿qué datos tienes sobre mí? Y eso en el CRM tiene una dificultad y 2 ventajas o 2 aspectos positivos. La dificultad, que los datos personales en el CRM los tenemos en muchos sitios. Porque a datos personales, cuando yo te pido el acceso a la información que tienes sobre mí, posiblemente no me estoy refiriendo solo a qué nombre, apellidos, NIF, teléfono y correo tienes. Me estoy refiriendo a que si hice 27 sesiones con una psicóloga o he venido a 7 eventos o me habéis hecho 18 seguimientos, quiero tenerlo. Con lo cual, recordemos, en Sinergia los datos personales se encuentran principalmente en personas interesadas, pero también puedes tenerlos en organizaciones, en notas, en el módulo de seguimientos o donde sea. Esta es la parte, dijéramos, negativa. La positiva es que si lo hacemos bien los tenemos centralizados. Y la segunda positiva es que Sinergia sabéis que vía fundamentalmente plantillas, pero también importes, podríais llegar a exportar toda la información. Es decir, cualquiera de vosotras podría crearse una plantilla en el CRM en el que, partiendo de la ficha de persona, pudiera poner la persona y todos los datos debajo en todos los bloques donde consideréis que podéis tener información personal, pudierais proporcionar apretando un botón a esa persona la información que tenéis sobre ella. Esto significa que la respuesta que le podéis dar desde el CRM a una solicitud de acceso a los datos que tenéis, pues puede estar ahí. El tratamiento que hacéis con esos datos, evidentemente el CRM no tiene por qué interpretarlos, ¿no? Si la petición es qué uso le dais a mis datos, ahí hay un tema del uso que le dé cada organización a esos datos y por lo tanto aquí no entra en el marco de este webinar. Y estaría el último, que es el derecho al olvido. Si alguien así lo desea, debemos eliminar los datos personales. El derecho al olvido es seguramente el derecho más, dijéramos, más controvertido dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque la eliminación de un dato tiene un componente de voluntad, ¿no? Un componente de la petición de la Viviana, ¿no? Ya que hemos considerado a Viviana como nuestro ejemplo, la petición de Viviana de que le eliminemos todos sus datos. Pero, y aquellas personas que estáis más en el ámbito de la administración de las entidades, sabéis que no siempre puedo eliminar, ¿no? Hay datos que yo recojo y tengo que guardar N años, y hay datos económicos y hay datos de relación que yo debo guardar durante un cierto tiempo, y el dato del socio, de que usted fue socio y está en mi libro de socios, está registrado aquí, pues no sé hasta qué punto puedo eliminarlo. Entonces, bueno, puede haber un punto, insisto, controvertido y que no corresponde a esta sesión dilucidar qué datos sí, qué datos no, pero en todo caso, en Sinergia, recordad, como decía en la introducción, que cuando una persona nos solicita formalmente eliminar sus datos,
podemos eliminar sus registros en personas interesadas allí donde sea, si tenéis los permisos adecuados, porque sois administrador o porque vía rol lo podéis hacer, podéis eliminarlo y en el CRM en un momento determinado eliminaremos esa información. Visto que estamos acabando de cerrar el protocolo, pero esos registros se eliminarán y no quedarán en base de datos. Asterisco, si nos habéis pedido alguna vez copias de seguridad, esos datos estaban y las tenéis guardadas en un cajón, que sepáis que no hemos cumplido realmente con eliminar los datos porque tengo una copia de seguridad guardada en un cajón donde Viviana estaba y por lo tanto sigo estando y podría llegar a acceder de nuevo a los datos que tenía de Viviana. Pero bueno, dicho esto, nosotros desde el CRM pues sí que tenemos como, ¿no? Tenemos dentro de esa metodología, de ese protocolo, que podáis facilitar ese derecho que tienen las personas de vuestra base social en general, usuarios, socios, donantes, colaboradores, etcétera. Ay, mira qué pregunta más interesante, Carmen. Luego voy a ella. Registros relacionados, etcétera. Perfecto. Y voy en el último bloque a hablar de la funcionalidad GDPR. De pronto, insisto, aquellas personas que habéis tenido de nuevo el CRM, ¿no? que habéis entrado recientemente o aquellas personas que lleváis un tiempo trabajando con el CRM, de pronto, cuando creas una nueva persona, aparecía aquí una pestañita. Cuando añadimos el SEPI Incorpora quedó más disimulada, pero voy a ampliarlo más. Cada vez que uno se pone en el CRM y ve que se acercan 3 personas a la pantalla, ¿no? Pues vamos a ampliarlo un poquito más. Y aparecía esta pestaña, GDPR, Reglamento General de Protección de Datos. Y aparecían estos 3 elementos, base legal, fecha de la base legal revisada y la fuente de la base legal. ¿Qué son estos 3 elementos? Son 3 campos absolutamente estándar, como si hubiéramos creado el color de los ojos, como si hubiéramos creado el campo fecha de nacimiento, como si hubiéramos creado el campo cualquiera. Es un desplegable, una fecha y un desplegable multiselección. Consentimiento, fecha de la base legal revisada y fuente de la base legal. ¿Qué significan estos 3 campos que aparecen aquí? Muy bien, pues estos campos, que si no os aparecen ya, se pueden añadir desde el estudio. Recordad que si habéis hecho modificaciones en las vistas, los campos que se añaden no aparecen directamente, pero desde el estudio, como administradores, los podéis arrastrar y ponerlos en la persona, en una pestaña o allí donde consideréis. ¿Qué es la base legal? La razón que te permite disponer de los datos de la persona. Luego revisamos el desplegable. Bueno, lo tenéis ahí abajo en pantalla. Al final puede ser porque te ha dado el consentimiento Viviana, o puede ser por contrato, o por obligación legal, o por interés público, o por... Mira, hay una serie de elementos, tipificados todos ellos, que te permiten identificar por qué tengo yo los datos de Viviana. El estándar, el que debería ser, ¿no? El que tal, debería ser, yo tengo los datos porque por contrato, ¿no? Porque tengo algo firmado con esas personas o porque me ha dado el consentimiento. La fuente de la base legal es medio por el que se obtuvo el consentimiento, como mínimo la última actualización del mismo. Y el tercero es la fecha en la que se hizo esa última revisión. Todos estos campos son auditables por defecto. Es decir, en cualquiera de estos campos yo me podría ir al ver cambios recientes en la ficha de la persona y podría ver de estos campos, entre otros, entre todos los que queráis, pero estos son campos auditados que están por defecto auditados. Yo puedo ver que fue Jaume el que entró y cambió la fuente de la base legal, que fue no sé quién, Guillem, que entró y cambió que la fecha fue la última revisión, etcétera, etcétera. Estos campos se pueden editar o modificar de forma manual o automática. Es muy recomendable para aquellas que os gusta meter mano en el CRM, ¿no? Y tocar y jugar y cambiar desplegables y campos y vistas, que nos encanta y nos apasiona que las entidades os empoderéis en ese sentido, son unos campos que es recomendable no hacer modificaciones en estos desplegables si no tenemos claro cuál es el uso que está vinculado a automatismos. ¿No? Es decir, antes de modificar aquí, pensar si vais a utilizar o no los automatismos, enseguida os los voy a explicar y ya está. Cabe también la posibilidad de trabajar con flujos de trabajo. Estos campos podríais hacerlos no editables y hacer aquello de cada vez que cambies el campo base legal, cambia automáticamente la fecha de la base legal revisada y pon hoy. Entonces, nadie podría cambiar el dato de la fecha legal, aunque lo podríamos tener auditado, podríamos hacerlo así. Por lo tanto, si no hay ningún tipo de automatismo, estos campos son 3 campos absolutamente normales, auditables y que podéis utilizar para registrar, oye, ¿por qué tengo el consentimiento de esa persona? Mira, porque me firmó el papelito y lo tengo aquí, lo he anotado. Tenéis las fuentes, fuente X, tenéis todo un desplegable, que si la web, que si el email, que si no sé cuántos, fecha de la fase legal, hoy. ¿Hay que hacer un cambio? Llego aquí y lo cambio. De todas formas, estos campos están regidos por determinados automatismos, que os voy a explicar enseguida en 5 minutos. Ya veréis que son muy sencillos, pero que tienen un potencial muy interesante, pero además tienen determinados riesgos.
Y uno de los objetivos de la sesión de hoy es, sobre todo, alertaros de que esos beneficios van asociados a unas limitaciones y, bueno, que no queremos que os encontréis en ellas cuando llegado el momento. Perfecto. ¿Cómo decimos si vamos a gestionar esa gestión automática de los consentimientos? En realidad, lo que hace el CRM es automatizar el consentimiento que os dan las personas, automatizarlo para que se coja desde un formulario o, en caso de mayor, dijéramos, nivel de precisión, que además del consentimiento haya una validación, una confirmación, que se hagan 2 pasos. Este es el resumen. El automatismo que nos proporciona Sinergia es poder incorporar en los formularios, de momento en el formulario de contacto, en el básico de campañas, pero en breve, y como ha quedado grabado, pues tendrá que ser en los, ¿no? Es uno de los temas que tenemos en marcha, también en los de inscripciones y captación de fondos, la gestión del consentimiento para el envío de correos individuales a cualquier contacto del CRM. Bien simplemente requiriendo una autorización desde ese correo, desde ese formulario, bien manualmente, bien exigiendo una doble validación. Dame tu autorización, te envío correo, fírmame el consentimiento, la confirmación de ese consentimiento y entonces regístralo. La diferencia va a ser un check o 2 checks dentro de su correo. ¿Dónde decimos que esto deba ocurrir? Pues lo que tengo que hacer es en el administrador hacer un pequeño cambio. Y este pequeño cambio es tan sencillo como tengo un bloque, y va a ser más fácil, luego este PowerPoint sabéis que lo vais a tener en el vídeo y os lo podemos enviar. En la parte de administración del CRM, nosotros tenemos la posibilidad de irnos a la parte de configuración del correo y en la configuración del email, además de otros elementos de configuración del email, tenemos aquí este bloque que se llama opciones de correo. Y hay que puedo imaginar que para el 90% de las que estamos aquí es la primera vez que nos acercamos a esta parte del CRM, hay una variable que se llama configuraciones de autorización. Y fijaros que pueden ser deshabilitado, autorizar o la adhesión confirmada. Si está deshabilitado, sobra decir que nos podemos olvidar de cualquier tipo de automatismo. Si yo lo tengo deshabilitado, nada, olvidaros, no va a pasar nada. El CRM va a trabajar, estos 3 campos van a ser 3 campos absolutamente, dijéramos, no automatizados, no tendrán ningún tipo de procedimiento por detrás y vais a poder trabajar siempre de manera como en la que hemos estado trabajando hasta ahora. La diferencia es que yo lo puedo crear como campo autorizar o como adhesión confirmada. En el caso de poner autorización confirmada, también puedo marcar si el mensaje de autorización confirmada se envía automáticamente y, caso de enviarlo, confirmación del alta voluntaria. Este elemento de confirmación, etcétera, tú puedes decidir aquí qué campaña es, ¿vale? Perdón, tú puedes decidir aquí la creatividad. Sabéis que puedes ir a las campañas y coger en las plantillas y modificarlo y ponerle una foto y ponerle unos... Lo que sí hay es un enlace, que ese enlace es el que nos va a servir para la confirmación, ¿vale? Repito, deshabilitado, me puedo olvidar de todo lo que ha dicho Pedro, es decir, puedo casi borrar este webinar de mi mente porque si lo tengo deshabilitado no hay ningún tipo de automatismo por detrás. Autorizar nos va a pedir, ¿no? Que nos va a permitir poner en los formularios una marca de autorizar y además a la hora de poner esa marca de autorizar nos va también a exigir, entre comillas, una gestión, ¿no?, dentro del CRM que enseguida os explicaré a nivel de los correos electrónicos. Y el tercero sería la confirmación, ¿no? La adhesión confirmada. La adhesión confirmada implica que no me sirve solo con que me des el autorizar dentro del boletín, dentro del formulario en concreto, sino que además querré que me valides esa confirmación, un doble check dentro del propio CRM. ¿En qué se traduce esta gestión? Pues se traduce en que cuando tú editas, por ejemplo, Adriana, que tiene un correo, cuando yo edito a Diana Desna, tengo en los datos de contacto, fijaros que tengo aquí aparecido un campo adherido. Si yo hubiera puesto deshabilitado, este campo no existiría. Si yo pongo deshabilitado, automáticamente este campo va a desaparecer de aquí. Y cuando veo la lista de personas, cuando veo ver personas, si os fijáis, tienen una marca, tienen un check. En el estándar del CRM este check no lo veríais que tiene al lado del nombre, ¿vale? Os lo explico en el PowerPoint de forma muy, muy sencillita. Cuando la configuración es autorizar o adhesión confirmada, lo que os decía, aparece un campo adherido
al editar el correo electrónico. Siempre hablamos del correo electrónico principal, ¿eh? Recordad que una persona puede tener varios correos. Siempre hablamos, esta gestión, este automatismo va sobre el correo principal. Y en segundo lugar aparece el check. Nos da la posibilidad de, nos permite ver ese check. Será 1 o 2 checks en función de si hablamos de simplemente autorizar o de adhesión confirmada. Si es adhesión confirmada, doble check. Y también provoca que de forma automática se incorpore un campo autorizar en el tipo de validación en la generación de los formularios. Si nosotros nos vamos dentro del CRM a generar un módulo de campaña, recordar que tenemos la creación de formularios de contacto, el típico de registro. Yo lo puedo hacer con personas o con interesados, lo voy a hacer con personas, me llevo el campo nombre, me llevo el campo apellidos y ya está, no necesito llevarme ningún campo más, sabéis que tenéis a vuestra disposición todos los campos. Yo le doy al siguiente, edito esta URL para ponerle el HTTPS y simplemente le digo URL de redirección, campaña relacionada, me da absolutamente lo mismo, voy a seleccionar la primera campaña que tenga por aquí, fondos web, asignado a Pedro y ya está, genero formulario. Esta generación de formulario, que sabéis que al final genera ese código, guardo el formulario y este formulario, cuando yo hago el formulario para crear los clientes potenciales desde la web, lo pongo aquí, lo pongo en el web tooling y ya está. Este formulario, fijaros que yo solo había puesto, creo recordar, nombre y apellidos. Cuando yo visualizo este formulario, aparece, perdón, no ha aparecido el campo de... ¿Por qué lo he cambiado antes? Bueno, aparecería, ya me disculparéis, aparecería el campito autorizar aquí. No he puesto el correo electrónico. No poner el correo electrónico no tiene ningún sentido, ¿eh? Perdón, disculpadme. Aparecería este campito que veis aquí, el campo autorizar. Este campo autorizar... lógicamente, cada entidad luego le pondrá la literatura que acompaña a cualquiera de los, ¿no? La literatura de a qué me estás autorizando, ¿no? Cada entidad añadirá en ese formulario, en esa web, en ese enlace, toda la información que corresponda. ¿Sí? Alerta, 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 alerta. Cuando tú activas autorizar o adhesión confirmada, no se envían correos de boletines si no tienes autorizada o, en su defecto, autorización confirmada. ¿Vale? Recordad de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esto es lo mismo. Si vosotros trabajáis desde el ámbito deshabilitado, oye, no hay problema, yo aquí no tengo ningún compromiso dentro de mi base de datos, no me he autoimpuesto ningún compromiso de autorización o de validación de confirmación, por tanto puedo seguir enviando. Y si Viviana está en la lista de público objetivo de personas voluntarias, pues cuando envíe el boletín se enviará y en todo caso ella ya me dirá no quiero recibir más y cuestiones de estas, pero no va a haber pero simplemente pasará a la lista de no suscripción. Pero yo puedo marcar manualmente el consentimiento, no va a haber ningún automatismo. Si yo activo, en aquel bloque que os había enseñado de administración, activo bien autorizada, bien la confirmación, ¿no? La adhesión confirmada, no recibirán correos electrónicos de las campañas de marketing aunque formen parte de la lista de público objetivo. Es muy importante y es relevante. ¿Vale? Os decíamos antes que había un claro elemento de registro de, ¿no? Dijéramos de potencial de registro del consentimiento, pero a su vez hay un riesgo que tenéis que conocer y que simplemente es bueno que las entidades podáis gestionar. Si cualquiera de estas personas que yo tenía en mi base de datos del CRM no tiene, yo hubiera puesto adhesión confirmada y no tiene un doble check, esta persona no va a recibir mi boletín. ¿Sí? Perfecto. Y un par de elementos más que nos parecen relevantes. ¿Cómo funciona? ¿No? Entonces, ¿cómo funciona este proceso incluyendo la validación, la confirmada? Si el formato es autorizar, lo que os decía, en el formulario aparece el campo autorizar. Al marcarse el campo, ¿qué registraría cuando yo en aquel formulario anterior marco en el autorizar? 1. La base legal me hubiera puesto consentimiento. Guillem Mercader me acaba de dar el consentimiento. Lluc me acaba de dar el consentimiento. ¿Cuál es la fuente de la base legal? Dirá sitio web, porque como vendrá mediante aquel formulario, automáticamente pondrá sitio web. ¿Y cuál es la fecha? Obviamente pondrá la fecha en la que se haya recibido el formulario. ¿Vale? Se completarán aquellos 3 campos que os decía, es más, los podríamos tener casi no editables, puestos ahí. Oye, yo en mi organización no editamos nada. Todas las autorizaciones nos vienen mediante un formulario. Pues esos campos son no editables y aparecería que Guillem me acaba de dar el consentimiento desde el sitio web en la fecha 19 de enero de 2022. Queda marcado el campo adherido junto a su correo electrónico y un check cuando lo ves en la lista de vista, ¿no? Justo lo que acabáis de ver antes.
El correo de Guillem Mercader tendría al lado aquel check. Y finalmente, se podrán gestionar los envíos que le correspondan por lista de público objetivo si tienes el nivel de confirmación solicitado. Guillem Mercader estaba en la lista, pues eso, de personas socias y de patronato junta directiva, pues Guillem podrá seguir recibiendo sus boletines, sus envíos, etcétera, etcétera. Si además el formato, esto es para tanto que sea autorizar o adhesión confirmada, si además fuera adhesión confirmada, enviaría, si es que lo habéis marcado antes en el procedimiento aquel que habíamos puesto, se enviaría automáticamente el correo de confirmación. Se puede enviar manualmente. Vosotros podéis acceder y desde el propio CRM podéis marcar todas las personas que consideréis y decir quiero enviarle un correo de confirmación. Para eso tienes que estar trabajando desde la adhesión confirmada. Fijaros que yo aquí no tengo el envío de correo de confirmación porque estaba trabajando como adherida, ¿vale? Y no como confirmada. Si yo en el administrador marcara, recordad, yo en el administrador, en la configuración del email marcara, necesito que las personas me confirmen su adhesión, entonces sí, ahora mismo habríamos pasado que Guillem ya no recibiría boletines porque solo me había autorizado, de momento no me ha confirmado, y en cambio cuando me fuera a las personas, pues seguiría teniendo una marca o dos marcas en función de si ya me lo habían confirmado o no confirmado. Estas dos ya estaban confirmadas, ¿vale? Estos dos tenía ya la confirmación. Ahora enseguida os explicaré por qué pasa esto, enseguida os lo comento. Y yo podría seleccionar a todas estas personas e ir marcando, pues mira, a este, estoy seleccionando a uno que no tiene check, a uno que tiene un check y a alguno que tiene dos checks para hacer este envío. Y entonces sí, yo lo que tendría es la posibilidad de enviar el email de confirmación de autorización. Y cuando yo marco esto, lo que me recuerda la aplicación es que el email de confirmación ha sido agregado a la cola de mensajes para una dirección. No se puede enviar a dos emails, a dos correos, porque las direcciones no están autorizadas a recibir mensajes o porque no tiene un ID válido. Lo que me está diciendo la aplicación es que de toda esta gente que yo le he dicho, evidentemente no puedo enviar un correo a quien no tiene correo. Esto ya es de un poco de sentido común. No le puedo enviar correo a una persona que no tengo la autorización. Si no tengo la autorización, no le puedo enviar un correo. ¿Pez que se muerde la cola? Sí, todo lo que queráis. ¿No? Perfecto, pero no le puedo enviar. La herramienta no le envía manualmente un correo a alguien que no me haya dado la autorización. Esto es pues es un uso potente, nos estamos autorrestringiendo, pero bueno, compartiréis conmigo que es una manera muy potente también de demostrar que trabajas muy conforme. Es decir, que es de aquellas entidades que prefiere perder 100 contactos a los que no enviarle nada antes que enviarle 100 contactos de los cuales no ha recogido el consentimiento de manera adecuada. Todos estos consentimientos, autorizaciones, las podéis dar también de forma actualización masiva. Yo podría ir a esta AIDA leal, editarla y, bueno, pues si los campos que utilizo son, yo puedo marcarla y ya está. Pero evidentemente este campo es auditable, todo esto al final quedará registrado que fui yo el que entró aquí y le puso como autorizado, como adherido sin hacer otro tipo de reflexión, sin hacerlo mediante el envío del formulario. Ya está. Como os decía, únicamente lo hace con los registros, con la marca de adhesión en el correo, no con el resto. Los que ya tienen la confirmación no les va a enviar el correo, los que no tienen correo no lo va a hacer y los que no tienen autorización tampoco. Por lo tanto, solo lo va a hacer con aquellos que tengan un check para que nos marquen el segundo check. Al confirmar por cualquier método, ¿no? Sea automático o sea manual, yo le envío el correo a Guillem y a Viviana para que me digan, oye, confirmadme que realmente me autorizáis al uso de vuestros datos para el envío de correos. Queda marcado el campo adherido en vuestro correo, lógicamente, queda el consentimiento registrado, pero aquí donde pone sitio web, que os decía antes, cuando rellenabais el formulario que daba sitio web, pondrá email. ¿Vale? Es decir, pasaréis a tener de un solo check y pone consentimiento por sitio web, pasas a tener dos checks, que es una confirmación adherida por vía email. Es decir, me lo ha respondido así y actualizando la fecha legal. ¿Sí? Hemos intentado resumir, que ya hemos dicho que esto era bastante denso. 3 maneras de trabajar: desactivados, autorizar o adhesión confirmada. Si es desactivado, puedes trabajar con los campos manualmente, puedes utilizarlo como cualquier otro, no tienes el campo adherido en el correo ni en los formularios y es el formato por defecto en las instancias. No hace falta que en cuanto acabemos este webinar os vayáis todas a mirar en el correo, en la configuración de correo electrónico, porque es el formato que ponemos por defecto. Segundo bloque, autorizar, un nivel intermedio, ¿no? Vaso medio lleno. Aparece la opción adherido en el correo y el autorizar en los formularios. Puedes también cambiarlo vía manual
te crea un check en la vista de lista y te completa los campos GDPR cuando alguien complete ese dato allí. A partir de ese momento puedes hacer envíos a esas personas. Y la adhesión confirmada, te aparece la opción adherido y el correo autorizar en formularios, como antes. Puedes cambiar vía manual o vía formulario, pero envía el correo de confirmación automático manual únicamente a los autorizados, hace el doble check y también completa los campos GDPR. La única diferencia es esta necesidad de hacer el doble check. En cualquiera de estos tres escenarios, el automatismo gestiona únicamente el permiso para envío de correos, no otros. Si os habéis fijado, la limitación que haces no me deja enviar correos sí enviar correos. Al final aquí no hemos hablado en ningún momento, porque en el CRM tampoco debería tener mucho sentido, de si esta limitación me impide enviarle yo qué sé, imprimirme y enviarle una carta. No está haciendo esto. Otra cosa es que vosotros recojáis dentro de vuestro formulario de consentimientos, además de recojáis también los derechos de imagen, los derechos de envío de cualquier otro método, los derechos o el permiso para compartir vuestros datos con otras organizaciones amigas de la federación. Me da igual, insisto, aquí lo que estamos recogiendo es el derecho a la comunicación de los datos y no es, dijéramos, el derecho a que tengas mis datos. ¿Vale? Es relevante hacer ese matiz. Si la opción no es desactivado, limita el envío de correos al resto, como hemos dicho. Si yo juego con las normas del consentimiento automático, también tengo que aceptar que dentro de esas normas está que me limite, ¿no? Y que no me permita envíos. Podemos encontrarnos que tengo una lista de 100 contactos para hacerle un envío y resulta que solo se envía 17. Pues es que tengo 83 que no tienen confirmado, porque estoy trabajando con la adhesión, no tienen el campo adhesión marcado allí. Y la renuncia, bueno, lo que decíamos, la renuncia al envío de correos desde el enlace en el boletín campaña manual es vía lista de público objetivo. ¿Vale? Si nosotros queremos no recibir más aquel boletín, lo podemos hacer también, no quiero recibir más este boletín y lo hace la persona usuaria. En realidad, si yo solo le enviara 3 tipos de boletín y a los 3 me dice que no, es casi como si me hubiera quitado el consentimiento. Pero bueno, podemos jugar con aquel equilibrio que os comentaba antes de, bueno, es que hay cosas que yo le tengo que seguir enviando. Vale, este boletín no, este boletín no, este boletín no. Pero yo te tengo que enviar la memoria anual o te tengo que enviar las convocatorias a asambleas o cuestiones por el estilo. Este elemento lo reviso muy rápido, pero es aquello de las múltiples combinaciones un poco trabalenguas. Simplemente lo que te dice es qué ocurre cuando cambias los estados, como he ido haciendo yo, qué ocurre cuando cambias los estados con los checks que tenías. Entonces, los correos que ya están en el CRM, si modifico esta configuración del RGPD, ¿qué pasa? Pues si pones a autorizar los que ya están en el CRM quedan marcados como adheridos, es decir, nos trata con confianza, piensa que ya los que tenemos es porque ya le habíamos pedido, los marca como adheridos, por tanto les puedes hacer envíos y con la adhesión confirmada quedan marcados automáticamente como adherido con la doble marca de confirmación. Es decir, considera que los correos electrónicos que tienes los ha recogido de manera adecuada y los marca como autorizados, ¿vale? Si importas datos con correos electrónicos, quedan marcados sin autorización. Tú haces una importación, el típico fichero Excel CSV que importas, la herramienta de partida no considera que sean datos autorizados ni nada por el estilo. Entonces eres tú quien, cuando haces la importación, pues hacer una actualización masiva, lo que sea, para poner esos campos como autorizados. La herramienta en una importación entiende que ese Excel, bueno, pues no ha venido validado desde, ¿no?, de aquellos consentimientos que decíamos. Si desmarcas el adherido y lo vuelves a marcar, en la configuración de adhesión confirmada, cuando desmarcas adherido se pierde la confirmación. Y cuando vuelves a marcar queda como pendiente de confirmar. Si yo tenía a Viviana que tenía los 2 checks y le quito la autorización, cuando la vuelva a marcar tendrá un check y me dirá, hasta que no te vuelva a dar el clic, no tenemos el otro check. ¿Vale? A la espera de que le envíes el correo de registro para la confirmación. Y si modificas las opciones de correo, tiene memoria. Por eso habéis visto que cuando yo he marcado, han vuelto a aparecer algunos con 2 checks y algunos con un check. Bueno, pues es porque la herramienta, dijéramos, retiene memoria, no visible aquí, pero retiene memoria, que cuando tú pasas de nuevo de adhesión confirmada a autorizar, las direcciones de correo mantendrán el adherido y un check, y si pasas deshabilitado y luego a autorizar, el CRM seguirá recordando en qué estado estaba. Ya os he dicho que es un poco trabalenguas, que si alguna de vosotras como entidad se mete en esto, pues lo revisamos con cariño, con detalle. Y no olvidéis, en el wiki, todo esto que está aquí en el wiki está detallado de arriba abajo. Simplemente que, bueno, que entendáis que la herramienta trabaja de manera relativamente inteligente o con un cierto sentido común en cuando haces cambios de estado, ¿no?, incluso para hacer alguna prueba. Último elemento, última reflexión. Recordad, ¿no?, y me salgo ya un poco de automatismos y de adheridas, adhesiones y confirmadas y correos. Recordad que tenemos un último elemento que dijéramos, recoge para vosotras dijéramos, la protección de la información que tenéis registrada en Sinergia CRM, que es el acceso
que hacemos el equipo técnico de Sinergia TIC. Vosotras podéis controlar maravillosamente quién entra y quién no entra de vuestra organización, pero tenemos un usuario que nos permite entrar en vuestras instancias, hacemos las copias de seguridad en vuestro nombre, hacemos bueno, pues eso, cada vez que nos consultáis en el foro y tenemos que acceder al CRM para resolver cualquier cuestión, hacemos las actualizaciones, cada vez que creamos un módulo nuevo, que hacemos resolvemos algún tipo de parche, de incidencia, lo que sea, estamos accediendo a instancias o, en algunos casos, estamos accediendo a vuestra base de datos, a vuestra propia base de datos. Bueno, pues eso simplemente era recordar que tenemos en la carta de bienvenida y compromiso, que todas las entidades que os adherís al CRM firmáis y que incluso las que habíais entrado antes de disponer de este documento, aunque ya contenía un apartado como este, volvimos a firmar. Y la carta de bienvenida y compromiso lo que os está facilitando es, bueno, pues eso, ¿no? Tengo un anexo de tratamiento de datos personales por cuenta de terceros, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Es bueno, un matiz más, pero ahí, si algún día, ¿no?, sobrevuela vuestras oficinas, vuestra sede o vuestra casa, en este caso, una auditoría sobre base de datos, entender que aquí tenéis el primer, digamos, elemento de contraste sobre cómo se están tratando vuestros datos desde el proveedor que da cobertura a este proyecto, que es la asociación Sinergia TIC. Ya está, 2 reflexiones, solo esta página de reflexiones final, os prometo que es la última, ya lo veis ahí a la izquierda. Reflexiones finales. Siempre hacemos esto, ¿no?, de recordatorios amistosos finales para que pueda ser, ¿no?, ir con las 4 ideas frescas que queremos destacar. Una, es básico gestionar adecuadamente la protección de datos personales vinculados al CRM. Eso casi no debería ser un recordatorio, es algo que lleváis en vuestro día a día y que os preocupa y nos preocupa. A nivel de arquitectura, Sinergia TIC pone los medios para dar la mayor tranquilidad a las entidades. Recordad, entorno de alojamiento, entorno de copias de seguridad, encriptado de la información, etc. El propio Sinergia incorpora métodos de control de quién accede a la información, el usuario y contraseña, los roles y los grupos de seguridad. El bloque GDPR o RGPD permite registrar los permisos de personas interesados, centrado en envíos de correos, pero también podréis añadir cualquier otro. Podemos hacer una gestión automática de ese consentimiento, sea confirmado o no confirmado, y sabiendo que eso nos añade potencial y en el control de la información, pero también riesgo por el control de los envíos. Digo riesgo cuando luego al final es muy fácil tener un informe y saber cuánta gente tenemos el correo que se le puedan hacer envíos y no sería una tragedia, pero sí puede tener impacto si no somos conscientes de ello. Y finalmente, la suma de todos estos elementos, incluidos o añadiendo en la carta de bienvenida y compromiso, os puede permitir tener una visión clara de la cobertura, o al menos una parte significativa que podemos hacer desde el CRM en cuanto a la protección de datos personales en la entidad. Os habréis escuchado decir en ocasiones, en presentaciones, que los casos más habituales es que muchas entidades llegan a nosotros con un 4/10 en el cumplimiento de la ley de protección de datos y sin que nosotros seamos especiales para nada, simplemente por la propia arquitectura y estructura del proyecto, a lo mejor te pones en un 8. El cumplimiento estricto, real y al 100% del Reglamento General de Protección de Datos depende, como sabéis, de muchos otros elementos. Si al final yo todo esto lo tengo hiperprotegido, pero cualquiera puede poner un pendrive y llevarse los datos y pues al final, quiero decir, hay otras medidas de control. Casi nos atreveríamos a decir, lástima que se esté grabando, que es que el Reglamento General de Protección, la Ley de Protección de Datos, de manera estricta es imposible de cumplir, ¿no?, por los 1000 matices que tiene. Sí creemos que haciéndolo desde el CRM, desde un entorno como Sinergia, bueno, pues nos acercamos muchísimo más desde las entidades al cumplimiento de esa normativa.